Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Nos toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Me deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. ¿Qué tal? Buenos días, hoy es sábado 26 de octubre de este 2013, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Le recuerdo que estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, ahí nos puede usted localizar nuestro correo electrónico pp1440@gmail para que nos haga llegar sus comentarios. Rafa Lule, muy buenos días. Buenos días Arturo, buenos días a todos los que nos están escuchando. Pues comenzamos un sábado frío en esta ciudad y sobre todo también parte de la República Mexicana con este frente frío que va a entrar el día de mañana, el frente frío número 8 que fíjate... ¿Todavía no entra? No, todavía no entra y ya tenemos algo de frío, estamos todos abrigados. Y comentar también, Arturo, que este frente frío pues ya está empezando a ocasionar ciertos estragos en algunos estados de la República, como es el estado de Veracruz, que bueno, pues en los últimos dos huracanes, en los últimos dos penúltimos huracanes que hubo aquí en México, pues ocasionó varios problemas, tanto en ese estado como Veracruz, así como en Acapulco, en el estado de Guerrero y Oaxaca, principalmente Acapulco, por eso lo mencioné al principio. Y bueno, ahorita también en Oaxaca también está ocasionando estragos este frente frío número 8. Buenos días, Débora. Buenos días aquí en cabina, buenos días a los internautas de Perspectivas Periodísticas. Pues iniciando un programa más y para darle un poco de seguimiento y ser equitativos en este programa. La semana pasada hablamos acerca de la participación política de las mujeres en la vida pública y hoy hablaremos acerca de cómo es ser hombre. Vamos a ver qué hay de ustedes, ¿Cosas esos buenas? seres extraños. No, claro, por supuesto que sí, y cosas malas también. Mientras que sean cosas buenas, porque siempre son cosas malas para los hombres. Rafa, y también tenemos invitados. Sí, claro que sí, está aquí el maestro Mauricio Vega, que en otras ocasiones ha estado con nosotros y que ahorita viene a platicar precisamente sobre un aniversario más sobre el maestro Posadas, ¿verdad, Mauricio? Buenos días a todos aquí en cabina, buenos días al auditorio que nos escucha. Sí, esta vez vengo en mi calidad de artista plástico. Gracias por la invitación a ustedes. Y conversaremos fundamentalmente de lo que ahorita se está desarrollando, que son las exposiciones en torno al aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada. Y más en vísperas de los días de Todos los Santos, de Día de Muertos, que son las celebraciones, aunque no me gusta mucho el concepto de celebración, pero son los días en que se recuerda sobre todo la obra de Posada. Vamos a hablar de eso. Muy bien, pues Rafa, comenzamos entonces. Claro que sí, comenzamos. Hace una semana ya platicábamos sobre el tema que iba a estar en los escritorios, en los periódicos, en los noticieros, que fue el espionaje que realizó Estados Unidos a nuestro país, particularmente el expresidente Felipe Calderón y al ahora presidente Enrique Peña Nieto. Un espionaje que es bien sabido que Estados Unidos lo viene realizando como un sistema de inteligencia para su país, el enterarse de qué es lo que están haciendo líderes y las naciones de prácticamente todo el mundo. Se filtran documentos que habían espiado a más de 30 líderes a nivel internacional, entre ellos pues a estos dos mexicanos. La polémica se ha desatado en el país sobre esta situación del espionaje a estos personajes que ya mencionábamos, tanto a Calderón como a Enrique Peña Nieto. Habría que recordar que quien les abrió la puerta a estos servicios de inteligencia fue Felipe Calderón en su sexenio. Fue muy permisivo con Estados Unidos Felipe Calderón y ahora
viene a indignarse el señor presidente por el espionaje que le realizaron. Evidentemente es una violación a la soberanía nacional y también una violación a la intimidad de tanto de Calderón como de Enrique Peña Nieto. La pregunta también sería, y nuestros servicios de inteligencia, nuestros sistemas de inteligencia como es el CISEN, que no sirven absolutamente para nada, solamente para espiar, y eso en tiempos electorales. Rafa. Sí, así es. Fíjate que el gobierno de Estados Unidos espió en mayo del 2010, como lo habías comentado en el aspecto de Calderón, correos electrónicos de aquel entonces Felipe Calderón, con el mismo sistema de intercepción de comunicaciones que el presidente, que Felipe Calderón autorizó y que se instalara en México hace 3 años antes. Ese sistema de interceptó también más de 85,000 mensajes, entre ellos los enviados por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, en el 2012. Así lo informaron las infiltraciones de excontratistas de la CIA, del excontratista de la CIA, precisamente Edward Snowden, difundidas por la publicación alemana Der Spiegel. Y que bueno, pues ahorita precisamente, como tú lo bien lo mencionas, la indignación de Felipe Calderón ha causado pues revuelo en esos momentos, y que pues bueno, pues aquí es una doble moral que se está aplicando, ¿no crees, Arturo? Porque bueno, por un lado él fue el que permitió todo este tipo de sistemas, y que este sistema es el que lo espió, y nada más espió a él, sino a varios funcionarios, interceptando correos electrónicos, inclusive hasta los de Gobernación y de Seguridad Pública Federal. Entonces es algo que pues es preocupante, porque eso allanó la soberanía, y que ahorita pues están indignados de Peña Nieto, Felipe Calderón, cuando ellos lo permitieron. Entonces, pero lo más grave no es esto, que se rasguen las vestiduras por este espionaje, sino lo más grave es que funcionarios de la misma administración de Calderón estarían involucrados en esta situación de espionaje. O sea, habrían facilitado las funciones de estos sistemas, de estos servicios de inteligencia de Estados Unidos, para que se pudiera realizar precisamente este espionaje. Esto me recuerda al fallido operativo de los Estados Unidos, donde internan armas al país, en donde nadie sabe, nadie supo. Y fue en ese tiempo, Exactamente, fue en ese tiempo de este operativo que se realizó en el país, y que supuestamente ni funcionarios de Estados Unidos ni funcionarios de México estaban enterados. Nuevamente, funcionarios de Estados Unidos y funcionarios de México se ven involucrados en este tipo pues de operativos, sin que realmente las cabezas, como son los presidentes, o dicen no saberlo, porque yo dudo mucho, o pondría en tela de juicio que no lo supieran, ¿no? El problema es cuando esta información se hace pública y todos conocen de la situación, y ellos pareciera que no tienen conocimiento de la situación, lo cual los pone en una situación de completo desconocimiento, por no llamarle de otra forma. Y bueno, es lo que tú comentas, precisamente las armas, era que era Rápido y Furioso, ¿no? El operativo Rápido y Furioso es, bueno, aquí la situación son dos cosas. Una es, si todavía ese sistema de espionaje está habilitado, y ahorita todavía estamos medio mundo aquí en México espiados, y la otra es, pues bueno, sigue la mata dando después del escándalo que dio precisamente este ex espía Edward Snowden, ¿no? Que trascendió fronteras, y que bueno, ahorita no se sabe ahorita dónde se encuentra, ¿no? Es algo pues que debemos de analizar en ese punto, básicamente, porque si ahorita se están indignando Peña Nieto de que lo siguen espiando, pues nosotros qué podemos esperar, todos los que estamos, pues bueno, todo el público, o todos los ciudadanos comunes y silvestres, ¿no? Así es, Rafa. Bueno, pues vamos a dejar hasta ahí este editorial, solamente para cerrar las declaraciones de Chente presidente, de Vicente Fox, ¿no? Que dice todo mundo espía, o sea, no es algo nuevo, y en esta ocasión pues parece tener razón. Hace esta declaración, pero no declara sobre la pues posibilidad de que su ex esposa esté involucrada
en Así es. un delito de lavado de dinero en el narcotráfico. Vamos a platicar de ello más adelante. En fin, todo mundo espía, así es que hay que tener cuidado. Sí, así como de que tocaste a Vicente Fox, cuando fue lo del caso de Cuba, ¿no? Comes y te vas, y también fue precisamente grabada esa conversación. Es algo similar que está ocurriendo Y ahorita. que lo exhibió, ¿no? Exactamente. Lo exhibió el expresidente cubano. Vamos a una pausa y continuamos. Todo mundo espía, Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. En estos momentos a platicar ahorita con el maestro Mauricio Vega Rivas, quien es artista plástico, escritor, historiador y crítico de arte. Nació aquí en la Ciudad de México en 1965 y es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como ha realizado estudios de dibujo y grabado en el taller de la gráfica popular, y pues bueno, ha sido historiador y crítico de arte, ha escrito textos biográficos sobre grandes maestros y tiene una gran lista de varios logros y realizaciones en su semblanza biográficas. Entre ellos estuvo en la revista de arte y literatura como Universo de El Búho. Está muy interesante, Mauricio, muy interesante, y pues bienvenido nuevamente. Pues vienes a platicar un tema muy bonito, muy vigente, y que además acorde a lo que estamos a punto de celebrar, como cada año lo hacemos desde épocas prehispánicas, y que pues este maestro que nos vienes a platicar del maestro Posadas pues ha trascendido precisamente por sus dibujos bastante peculiares, como fue la Catrina. También él es el que realizó la Catrina. Él ¿no? es el creador de la Mauricio? Catrina, de la famosa. Pues a ver, platícanos. Sí, mira, particularmente tenía yo interés en esta ocasión, vuelvo a agradecer su invitación, conversar sobre José Guadalupe Posada. Este año se celebró en el país el centenario, cuyas celebraciones encabezó el Instituto Nacional de Bellas Artes, el CONACULTA, y se han realizado exposiciones a lo largo del año en torno a la obra de Posada. La más importante, digamos en términos institucionales, se realizó en el Museo Nacional de Arte con una exposición magna en el mes de abril a junio, que concluyó la exposición, y se publicó un catálogo extenso, entre otros muchos más que se han realizado sobre José Guadalupe Posada. Pero los homenajes continuaron. En el mes de junio el Museo Nacional de la Estampa realizó otra exposición. La obra de Posada da para tanto, es tan vasta y tan grande que da para exposiciones en el Distrito Federal, en los estados, hasta en el extranjero. Se realizó la exposición en el Museo Nacional de la Estampa, que estuvo en exhibición del mes de junio al mes de agosto, y ahorita en cuestión de unos días la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, va a realizar una inauguración en 3 recintos distintos universitarios en torno a Posada, como un homenaje a su obra en su centenario. La estatura artística de Posada, todos la podemos ponderar en la popularidad que tiene, pero como grabador es indudablemente uno de los grabadores más importantes, no de México, sino del mundo. Y utilizar al grabado como parte de la crítica social de la época, ¿no? Y ya que tomabas este tema como punto de partida,
que son estas festividades de Día de Muertos en el país, aunque se habla también ya de estos sincretismos que se están dando con las festividades de Estados Unidos y festividades de otros países, particularmente europeas, hacia la cultura de Estados Unidos, y que pues llega hasta la cultura mexicana. ¿Cuál crees tú que sea el punto de partida entre pues la parte de que los artistas le entren al culto, el respeto o el miedo a la muerte? ¿Por qué pintar a la Catrina? ¿Por qué pintar estas calaveras? Fíjate que en mi opinión ocurre un fenómeno de hace unos 10 años, particularmente en la Ciudad de México, iniciado incluso con una cuestión política de parte del gobierno del PRD en el Distrito Federal, cuando empezó a hacer instalaciones y eventos en torno a la muerte. Insistí al principio en no denominarlo celebración, porque no se puede celebrar, en mi opinión, a la muerte, pero ocurre nuevamente un fenómeno social en torno a la cultura de nuestro país, en el que la muerte se vuelve a hacer una celebración. Entonces el gobierno del DF realizó exposiciones magnas. Recuerdo haber visitado lo que hicieron, montaron un panteón escenográfico en el Zócalo, ustedes lo recordarán. A partir de ahí, de hace unos 10 años hacia el presente, se ha venido realizando una renovación de este concepto en torno a la muerte, de la que hablan en el extranjero, de la que se habla en México, sobre la muerte. Y bueno, en este año particular, con José Guadalupe Posada, pues se fortalece más esta acción artística. Posada me interesa mucho, digo, a la gente lo ubica claramente en torno a la creación fundamental, que es la Catrina. Aunque se trata de un grabado minúsculo, la gente a veces piensa en la Catrina como una obra magnífica. Es un grabadito de no más de 10 por 15 centímetros, pero cuya fama ha trascendido el país. Qué grabadito, ¿no? Qué grabadito, exactamente. Es una obra fundamental que constituye incluso una imagen estética del país en el extranjero. La parte de presentar a la Catrina en diferentes, ¿cómo le llamamos? Facetas. Por ejemplo, hay una Catrina que aquí estamos viendo algunas imágenes de la Catrina precisamente, y hay algunas donde va acompañada de un Catrín, ¿no? Sí. Y vestidos muy, muy catrines, la Catrina y su acompañante, ¿no? Sí, sí. Vestidos con sombrero de copa. También insisto yo en esta parte de la crítica que hacía hacia las sociedades Posadas. Sí, fíjate, me desvío un poquito para tratar de centrar la importancia que tiene en el medio cultural la presencia de Posada. Pero es cierto, el término o la forma en que se le denominó en su tiempo, al menos Posada así lo denomina en un famoso grabado, donde aparece por primera vez la famosa Catrina, es la calavera garbancera, denomina él. Garbancera, no estoy muy de acuerdo con esta interpretación, pero parece ser que en este principio del siglo XX, garbancera se denomina a aquellas mujeres que, teniendo un origen pobre, un origen humilde, logran ascender, ya sea a través del matrimonio, y mejorando su condición social, establecen distancia con su origen sencillo. Estas mujeres se les denomina garbanceras. No entiendo bien si porque se trataba de mujeres que en efecto vendían garbanzas en las plazas públicas, y se les denomina a estas mujeres, ¿no? Estas, digamos, mujeres que de alguna manera traicionan a la clase social. Es una crítica de Posada en ese sentido. Traicionan a los suyos. A los suyos en ese sentido. No, y bueno, también esta parte de presentar el folclore, ¿no? O sea, la garbancera, la calavera, que finalmente la festividad de Día de Muertos es algo muy de los mexicanos, presentar en esa parte lo que es la cultura, ¿no? Mexicana, y proyectarla de alguna manera hacia el mundo. No sé si no sé siquiera si era su intención, pero finalmente sí quería representar lo que en ese momento se estaba viviendo en México, a partir de la caricatura, por supuesto, y a partir del folclore que en ese momento existía. Pues. Existía. Hay un fenómeno muy extraño con José Guadalupe Posada. La gente hoy lo conoce, es un personaje famoso mundialmente, pero en su época su fama se reducía a la Ciudad de México, no más allá de las fronteras de la Ciudad de México. De hecho, dentro de la Ciudad de México su fama el conocimiento que tenía la gente de él se reducía al centro de la ciudad. En estas publicaciones, estos volantes de mano que se distribuían a través de los tianguis de la gente, vendiéndolas a 20 centavos, un peso, en los que Posada era el ilustrador
y Antonio Vanegas Arroyo, su editor, contrataba a algún escritor, literato, y escribían las famosas calaveras literarias. Entonces Posada hacía la parte ilustrativa, la parte gráfica, y otro escritor lo hacía. Pero su fama se reducía exclusivamente al centro de la Ciudad de México. La fama de Posada, ya a nivel nacional e internacional, en realidad es producto de Diego Rivera y de Jean Charlotte, dos pintores que a mediados de los años 20, digámoslo así, lo rescatan del anonimato y lo convierten en la figura que hoy es hasta el presente. Ellos hacen una reedición de sus grabados, recuperan y lo convierten en la figura nacional. De otra manera quizá hubiera caído en el olvido, como otros grandes dibujantes, incluso más famosos en su tiempo, como Evodio Escalante y otros grabadores fundamentales. Inclusive estos grabados, esto que estás hablando de Diego Rivera, también es punto de reflexión de Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Así para es. Retomar esta parte de el culto a la muerte, de también la pues de alguna manera el respeto a la muerte, y del temor que también se tiene, ¿no? Preferimos reírnos de la muerte que estar llorando, pero siempre con una situación de miedo hacia esa parte, ¿no? Sí, Posada está en ese tránsito en la creación de la identidad nacional, principios del siglo XX, y que aporta a la identidad junto nacional. A Saturnino Herrán y otros artistas fundamentales del arte mexicano, son después tomados o retomados por artistas posteriores como Diego Rivera, por escritores como Octavio Paz, y lo convierten de alguna manera en la identidad nacional. Será la identidad que actualmente mostramos al mundo, y que, bueno, en su tiempo, insisto, no era tan conocido, pero que actualmente constituyen un baluarte nacional en el área cultural. Pero bueno, esa es la razón de mi participación. Les decía, la UNAM va a realizar 3 exposiciones a las que pues convoco a la gente a que pueda asistir. Estas van a ser inauguradas el 4 de noviembre en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Xochimilco, la primera. La otra va a ser en la Academia de San Carlos, en el centro, usando las 3 galerías, y una más en Tasco, donde la UNAM tiene una academia de arte también, en la ciudad de Tasco. En torno a Posada, la figura central del grabado en México. Y bueno, fortalecer su existencia dentro de nuestro medio cultural. Aunque aquí hay un rasgo muy particular. Todos conocemos al Fisgón como dibujante. Claro. El Fisgón publicó hace 2 o 3 años un texto en torno a un texto biográfico sobre José Guadalupe Posada, y curiosamente, contrario a lo que hoy te estaban opinando, trataba de desmitificar la figura de Posada, tratándose del Fisgón, de Posada, desmitificar su figura como un artista de crítica social, un artista plástico. Y de alguna manera Fisgón tiene razón. Posada no es esa figura de crítica social. ¿Nosotros se la dimos? Se la asignamos. Bueno, los que lo recuperaron, así los que han interpretado de alguna manera estos grabados, ¿tú crees que no hay tanta crítica ahí? No la hay. Posada no lo podemos, por ejemplo, en su tiempo, para ubicar a un personaje que tiene una fuerte participación como lo es Ricardo Flores Magón, no tiene ningún vínculo con ellos. Posada es un ilustrador, tiene conciencia de su posición, pero curiosamente se suma a las posiciones que en la época son muy conocidas, como un rechazo clarísimo al zapatismo, por ejemplo, ¿no? Curiosamente uno podría pensar que tendría que haber simpatizado con el zapatismo, con la causa zapatista, y no lo fue así. Y es que en estos días te encuentras imágenes donde quizás hasta de manera, ¿qué será?, yendo en contra de esto que nos estás comentando, pues como muy cercanas al zapatismo, no son figuras tomadas con esta parte de la izquierda, con esta parte de la revuelta social, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué hay de esta parte? Pensando en que no era un crítico social propiamente, ¿qué hay de esta parte de que fue encarcelado por precisamente hacer este tipo de caricaturas? Bueno, no, Posada a lo largo de su vida no sufrió ningún encarcelamiento. Sufrió lo que muchos artistas de hoy y del pasado han sufrido, que es ser ignorados, ¿no? Él nace en la ciudad de Aguascalientes, en el barrio de San Marcos. De ahí se traslada con su maestro Trinidad Pedrosa a Guanajuato, donde instala un taller. Producto de una inundación, el taller se desintegra, y Posada es invitado a la Ciudad de México, a grandes rasgos, sí, revisando su biografía, invitado por el abuelo de Octavio Paz,
a colaborar en una Irineo revista. Paz, ¿no? Por Irineo Paz, exactamente. Y es invitado a colaborar, él lo trae a la Ciudad de México. Irineo menciona ahí, no sé si un tanto alabando o presagiando lo que va a ser Posada, dice que se trata de la figura, el artista gráfico que será el más importante de México. Un presagio que se cumple finalmente, pero Posada es un artista discreto, humilde, sencillo, que muere en la pobreza. Y que a lo mejor no queriendo, yo creo, me rehúso a creer que sí hay una crítica social allí, ¿no? Quizá por todo esto que nos hemos construido, o muy seguramente por esto que nos hemos construido, pero yo creo que sí la hay. No buscándola, pero retrató lo que sucedía en su tiempo. Así y es. el hecho de escribir en las famosas hojas volante o de hacer calaveras y de ilustrar, pues eso ya también nos representa la época en la que le tocó vivir y cómo se tenía que llegar, cómo tenía que llegar la cultura o estos medios de comunicación a esa sociedad, pues que no tenía las posibilidades de medios de comunicación abiertos. Sí, la conciencia social también hay que entender que en México de principios de siglo se está creando. Los hermanos Magón prácticamente hacen una lucha heroica solos, creando una conciencia laboral, incluso campesina. Posada, en efecto, refleja la situación de manera crítica. Anarquistas los Magón. Los Magón, anarquistas, eso sí. caen en el anarquismo, iniciando con ideas comunistas, socialistas, caen finalmente en el anarquismo. Pero en el caso de Posada, particularmente, carece de esta crítica social porque es un artista que trata de vivir al día. A veces creemos que el artista debe sacrificar su vida por entero en favor de un ideal. Posada trata de vivir, es un ilustrador de alguna manera, un ilustrador genial. Retrata la vida de la época, pero es tan bueno que, es invitado aquí y allá, a pesar de que al final de su vida, insisto, muere en la miseria. Como muchos otros genios, ¿no? Como muchos otros genios. El gobierno del DF quería hacerle un homenaje, un monumento, pero bueno, la gente quizá lo sepa, no existe o no se conoce el lugar preciso de la morada de sus restos. Exhumados 7 años después de fallecer, sus restos son depositados en una fosa común. Pero pues tendría que hacerle algo el gobierno del Distrito Federal, ¿no? Algún lugar, en algún museo, en algún parque, para recordar pues a este grabador. Digo, si tenemos a Lijev por ahí, pues yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Pues sí, claro, digo, no habrá tantos millones ni se los llevarán los funcionarios, pero yo creo que vale la pena rescatar lo que realmente forjó parte de la identidad de los mexicanos. Fíjate que había una idea en el gobierno del DF, al menos de la era cultural, de realizar pues un trabajo de carácter arqueológico, literalmente a 100 años de su fallecimiento, para se ubica la fosa común, y de hacer algún registro genético y tratar de ubicar sus restos. Había el interés en el gobierno del DF, ya no supe si no le dio continuidad, si esto se realizó, pero le había la intención de ubicarlo. ¿Por qué la importancia, curiosamente, de registrar la ubicación exacta de sus restos? Bueno, quizá tenga que ver con la idea que tenemos sobre la muerte, ¿no? Rendimos culto a la muerte y Posada, curiosamente, es anónimo. No tuvo ese culto. No tuvo ese culto, no se lo podemos dar. No hay un lugar a donde, no está en la rotonda de los hombres ilustres, por ejemplo, es una figura esencial que debería de estar ahí. Pero bueno, es el caso de Posada, ¿no? Particularmente me ha fascinado su obra durante muchos años. Yo soy grabador, realizo grabado semejante al que a él, me considero un seguidor de la obra de Posada, ¿no? Pues te agradecemos mucho por esta participación, te invitamos para que te quedes y que podamos seguir comentando aquí los temas del día. Extraordinaria participación, muchas gracias. Y sí, la verdad hay que recordarlo y buscar a la gente del gobierno del Distrito Federal en la parte de cultura, de ubicar los restos de Posadas. Y de hacer un museo donde se sabe dónde estuvo su último taller, en la calle Moneda, en el centro. La idea es hacer un museo. No lo existe. En Aguascalientes existe el Museo Posada, donde se tiene una buena colección de sus grabados y sus obras, pero en el DF no. Curiosamente, siendo un lugar donde se gestó prácticamente la obra que conocemos, ¿no? Yo insisto en esta parte, ¿no? Si tenemos ahí monumentos que no tienen razón de ser o que ni siquiera tendrían que estar ahí, independientemente de lo que se piense de Heydar Aliyev, pues hay que rescatar esto, que no es el único caso, ¿eh? No, hay muchos casos de mexicanos ilustres que tendrían que tener un lugar para que los recordáramos
y que estén ahí puestos, ¿no? Sobre todo, bueno, la parte de la ignorancia a veces de la gente, de que quien lleva la cultura en el gobierno del Distrito Federal, les pasó en la administración de Marcelo con esto de Aliyev, pero no es el único caso, ¿no? La señora Mendicuti, diputada de la Asamblea Legislativa, pues no sabía, no tenía ni idea, viajó por todo el mundo, y la parte de la cultura, pues bien, gracias. Bien, así es. Y lo percibes. O su concepto de una cultura en masa que, bueno, puede tener un efecto positivo, pero falta esa parte en la que indudablemente se tiene que reconocer al artista. Y cuando entrevistabas a la diputada te preguntaba, ¿qué me vas a preguntar, manito? Así nos decía la diputada. Sí. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Radio. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Bueno, continuamos en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo, búsquenos a través de las redes sociales y continuamos aquí conversando sobre algunos otros hombres ilustres que tendrían que tener algún lugar para que los recordáramos. Débora Linares, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, pues como les comentaba al inicio del programa, hoy vamos a hablar acerca de cómo se construye la personalidad masculina, el género masculino, que no es lo mismo que pues ya ser que hombre. Hablábamos de identidad nacional. Así es. Que no es lo mismo que ser hombre. No, exactamente, porque bueno, habemos mujeres también que, bueno, no sé si yo, pero que también tendemos luego a tener ciertos rasgos masculinos, ¿no? Más que ser hombres. Pues vamos a escuchar. Pues bueno, en nuestra cultura occidental, y que siempre ha sido, que ha partido del patriarcado, de que el hombre es el centro, alrededor del cual se crea una cultura y alrededor del cual se mueve casi el universo, pues tiene que ver con una premisa básica que es el poder. El poder actualmente, digo, esto fue durante muchos años, pero actualmente ser poderoso significa ser autosuficiente, ser una persona dominante, controlado emocionalmente, estar en una etapa productiva, ser blanco, de raza blanca, es decir, ser heterosexual de clase media o alta, lo cual implica tener un éxito laboral y profesional, y estas características, por supuesto, no son aplicables a todos los hombres, hablando de sexo. ¿Por qué? Porque finalmente no todos son blancos, ni todos son heterosexuales, ni todos son controlados emocionalmente, por ejemplo. Entonces, digamos que esta figura de hombre, de masculinidad, va muy dirigida, digamos, a quienes están en un cierto rango de edad, en una etapa productiva de la vida. Y bueno, la obligación elemental a partir de esta cuestión del poder de todos los hombres es no ser mujer, evitar ser mujer. Entonces, en ese sentido, nacen las expresiones que todos conocemos como no seas nena, ¿no? O eres un maricón, que ser maricón pues sí tiene que ver con estar afeminado o querer ser como una mujer.
o la palabra que decía Octavio Paz, ¿no? Ser, ¿qué lo decimos o no? Sí, bueno, no sé. Pues así dice Octavio Paz, ¿no? Ser puto. Claro, que tiene otra connotación. El hijo de, se puede decir. Bueno, tú puedes decir lo que quieras, la multa nos llega después. En México decía Paz, se habla del hijo de la chingada, mientras en España se habla del hijo de puta, ¿no? Así es. Que es una connotación incluso histórica. Así es. Sí, y que finalmente viene a, de alguna manera, yo me imagino, ¿verdad? Me habrán contado por ahí, que estas expresiones han sido autoría, seguramente de hombres, ¿no? Que de alguna manera están de una vez más desmarcándose de la parte de ser mujer, ¿no? De no ser femeninos, de no ser débiles, de no ser pasivos, de no incluso, es parte de la construcción de la masculinidad, el ser poco afectuosos, ¿no? El dar a los hijos, por ejemplo, el afecto a través de las palabras, a través del dinero, de los bienes materiales, o incluso a través de hacerlo pensar, por decirlo de alguna manera, no a través del contacto físico. Entonces, bueno, tenemos que pues ser hombre tiene ciertas desventajas en el sentido de que pues como debe de ser el proveedor, el más fuerte, el más autosuficiente, el más todo, pues tienden a vivir tienden a vivir vidas muy presionadas, ¿no? Incluso la esperanza de vida entre hombres y mujeres pues es más larga en el caso de las mujeres porque no tenemos esta responsabilidad, ¿no? de ser los más y los mejores. Otro aspecto importante, o bueno, más bien que nos ayuda a, de alguna manera, a construir lo masculino en nuestra sociedad, es que la masculinidad se construye sobre la base de la violencia. Los hombres son mucho más aptos que las mujeres a utilizar la violencia como medio para resolver los conflictos. La agresividad y la audacia se expresan a través precisamente de la fuerza, del coraje, de enfrentar retos, de ir siempre para adelante y salir siempre avantes, ¿no? Es parte de seguir siendo poderoso, el poder salir adelante de cualquier situación en la que se encuentren. Y bueno, le decía yo que tiene sus implicaciones. Por ejemplo, pues hay altos índices, no estoy segura de si es la tasa más alta de suicidios, pero hay índices muy altos de hombres que se suicidan en edad productiva, sobre todo porque están teniendo o sienten que están teniendo fracasos, lo cual los lleva a una sensación de abandono, de no tener a quién recurrir y de que no recurren a nadie porque finalmente han sido educados para no hacerlo, porque de hacerlo mostrarían debilidad y entonces no podría ser un hombre o una persona masculina en este sentido. También los hombres suelen tener poco o nulo contacto con sus emociones, ¿no? Pues en este sentido pareciera que está a cargo de las mujeres el poder adivinar o el poder entender qué está sintiendo un hombre para entonces actuar en consecuencia, cosa que no siempre pasa, sobre todo en nuestra época, que las mujeres estamos más ocupadas en nosotras mismas que en estar complaciendo o atendiendo a los hombres. Y algo que me parece también que no sé si es igual de grave o más grave es que no atienden a las sensaciones de su cuerpo, es decir, cuando se sienten enfermos, cuando sienten síntomas, signos de alguna enfermedad, tienden a ignorarla, incluso cuando les es detectada alguna enfermedad, tienden a hacer cosas en contra para demostrar que no tienen esa enfermedad o que finalmente pueden ser más fuerte y una vez más intentan dominar, tener el poder, el control sobre su propio cuerpo, cuando esto ya es pues irracional, ¿no? Es irracional e incluso es innecesario. Y bueno, eso los lleva a morir más jóvenes, incluso la audacia de la juventud, ¿no? Los accidentes automovilísticos en su mayoría son protagonizados por varones en una edad en la que se sienten poderosos, se sienten que no les va a pasar nada. Por imprudencias, ¿no? Exactamente, y es precisamente esta manera irracional de ser hombre y de sentirse el más fuerte. Incluso yo ayer platicaba con un conocido acerca de que se siente... ahorita él es un padre soltero, tiene pues a sus hijos, él ve a sus hijos, entonces se siente, o me dio la impresión que sentía que el estar atendiendo a sus hijos no era lo que debiera estar haciendo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso no es reconocido por nadie de manera, digamos, masiva, ¿no? O con grandes vituperios, pero sí creo que es una transformación o que sí da pauta a que se esté transformando la participación de los hombres en la sociedad, que ese es uno de los logros que, como decíamos la semana pasada, en el caso de las mujeres, a partir de las últimas 5 o 6 décadas se ha venido modificando, pues en contraparte, los hombres también han tenido que modificar, ¿no? Y yo siento que para los hombres ha sido un tanto más difícil porque en el caso de las mujeres ha habido
como una idea de qué es lo que se quiere hacer, ¿no? En el caso de los hombres, pues no les ha quedado de otra más que perder un poco de poder, ¿no? Poder en el sentido de que ya no es tan generalizada, yo espero, la idea de que los hombres son superiores a las mujeres o de que las mujeres no pueden salir a trabajar. Entonces las mujeres en ese sentido creo yo que sí tenían objetivos claros hacia los cuales querían ir. En el caso de los hombres, pues los agarraron así como a la de sin susto, ¿no? Como que, ¿qué pasa? ¿Por qué está cambiando el mundo si además sabemos, ¿no?, que por cuestiones sociales, por cuestiones culturales, los privilegiados suelen no querer soltar sus privilegios, no ceder esos privilegios, aunque esos privilegios no sean tan buenos, ¿no?, como esta parte de tener que morir más jóvenes por las responsabilidades que cargan. Entonces, en el caso de los hombres, yo siento que les ha costado bastante trabajo el hecho de tener que soltar esta parte poderosa, ¿no? Y bueno, ¿hacia dónde vamos en todo esto? Pues bueno, ya vemos hombres que se involucran, incluso hay ciudades, hay regiones en Europa, sobre todo en los países de Europa del Este, donde los hombres ya se hacen cargo, por ejemplo, de los quehaceres domésticos, de cuidar a los niños, ¿no? En Noruega hay una provincia donde esto es muy, muy común, incluso pareciera la regla más que la excepción. Y bueno, también hay esta parte de que son más expresivos, ¿no? Ahora vemos en las nuevas generaciones que los papás tienden a tener más contacto físico con sus hijos y los jóvenes entre ellos tienden así a abrazarse, siguen siendo violentos y agresivos de repente, pero finalmente sí hay más este contacto físico. Entonces, como que les ha costado trabajo, sin embargo, también es una descarga el hecho de poder deshacerse de aquello que los mantiene oprimidos, ¿no? ¿Rasgo de los mexicanos esto que estás platicando o a nivel No, yo creo general? Que es a nivel cultura occidental, ¿no? Porque la cultura te lo oriental pregunto ya, porque ajá. ves a los argentinos y para ellos es como muy natural saludarse de beso, ¿no? Estarse apapachando. Para los mexicanos todavía no es tan y eso viene de descendencia europea, italiana, ¿no? Sí, sobre claro. todo, ¿no? Pero también tocando un punto, Débora, tú estás comentando que eso se da más en el mundo occidental, pero en el oriental también se ve esta parte, por ejemplo, Japón y China, donde la mujer pasa al segundo plano, mientras que el hombre es el que todavía sigue teniendo las riendas de, digamos, sí, de la sociedad y de la familia, ¿no? Así es, pero bueno, finalmente, digamos, el proceso que estamos viviendo como cultura occidental, pues es muy característico, porque como tú bien dices, en las culturas orientales, la mujer, si bien no es quien lleva las riendas de la sociedad, sí tiene un papel diferente al que tenemos las mujeres acá por ejemplo, esta parte de hacer esclavas tal cual a las mujeres, ¿no? De venderlas, de matar a las niñas, o sea, en la parte oriental. Entonces eso es un constructo diferente, o sea, aquí no se ve, o al menos no tan frecuentemente, o no es tan incluso aceptado, o como se da allá, que es incluso impulsado el hecho de que las niñas pero no... en Japón, por ejemplo, se vive mucho esa pelea entre lo que es el tener que expresar sus sentimientos. En Japón es muy cuadrado, muy rudo ese estereotipo, digámoslo así, estereotipo social, y que ha provocado muchos estragos a nivel sociedad. Sí, pero bueno, en Japón es, como te decía, una construcción diferente, porque esta parte de ocultar las emociones no solo es de los hombres, es de la cultura en general, es decir, incluye a las mujeres, ¿no? Por eso el constructo ahí diferente. Y bueno, ya para ir cerrando el tema, pues bueno, la sociedad moderna definitivamente requiere hombres que se involucren más en las cuestiones de este juego de roles, ¿no? En el caso de por ejemplo, de que las mujeres, hace 2 o 3 años leí un estudio aquí en México, acerca de que a los hombres les encanta que las mujeres, sus parejas, trabajen, pero no les encanta que ganen más. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues con la cuestión del poder, ¿no? En nuestra sociedad el dinero es poder, entonces ahí es donde no les encanta tanto. Y bueno, ya por último, y como a manera de reflexión para todos los que nos escuchan y los que estamos aquí, es qué papel también tenemos las mujeres en esta construcción de la nueva masculinidad, ¿no? Porque finalmente los hombres, de alguna manera, el primer contacto social, por decirlo de algún modo, que tienen con el mundo es a partir de la madre, pero tradicionalmente se les ha enseñado a que tienen que identificar esa feminidad, pero además no solo identificarla, sino rechazarla a toda costa, y las mujeres somos partícipes de ello, ¿no?
¿Por qué? Pues porque les damos ciertos privilegios a los niños, porque se les educa más incluso a los niños, ¿no? El nivel de escolaridad de nuestro país es más alto para los hombres que las mujeres, que ahorita ya la brecha es muy corta, pero finalmente siempre ha sido así. Sí, en las ciudades. De acuerdo. Sí, en las ciudades, o sea, sí hay se ha ido reduciendo, pero solamente en las ciudades, ¿no? Sí, así es. En provincia todavía sigue habiendo ese aspecto. Esa brecha, sí, o sea, me refiero a que se ha reducido porque incluso en provincia sí se ha reducido, lo cual no quiere decir que vaya al nivel de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también las mujeres? Que finalmente, y a pesar de los pesares y de todos los avances que haya habido respecto al preposicionamiento de ambos géneros, pues sí, seguimos estando a cargo en su mayoría de la educación de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como mujeres también para, de alguna manera, impulsar esta nueva masculinidad que las sociedades modernas, de manera económica, productiva, social, necesitan? Que es un poco complicado. Si ya, por ejemplo, los medios de comunicación, y me voy a fundamentar este dicho con Salinas Pliego, que hace poco precisamente hizo un comentario referente a las mujeres que deben de regresar a sus casas y dedicarse a educar a los hijos, ¿no? Eso pues marca precisamente lo que estamos comentando de lo que es el poder, ¿no? Así es, que es lo que les está costando mucho trabajo, y bueno, si yo fuera la más poderosa del mundo, pues por supuesto que tampoco querría soltarlo, ¿no? De ninguna manera. Muy bien, muchas gracias, Débora. Sí, gracias. Nos leemos el lunes. El lunes nos leemos Personalmente a través de Perspectivas Periodísticas MX. Gracias, vamos a una pausa y continuamos. Escuchas Ciudad Radio. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Ciudad Radio. Viele Grüße aus Mexiko nach Berlin und Potsdam. Institución que nació en 1943 con la fusión del entonces Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de la Asistencia Pública. A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores. Una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso. Bueno, escuchábamos al presidente Enrique Peña Nieto, quien tomó clases con la profesora Elbaester Gordillo. Así ¿no? es. Tampoco podía con esa palabra, ¿no? Elbaester, curiosamente tampoco podía con esa palabra. Bueno, redes sociales, Rafa, compañeros aquí en el estudio, ¿cómo este tipo de tropezones que antes solamente veíamos por las televisoras, los escuchábamos en las estaciones de radio, y eso a veces hoy corren como reguero de pólvora? Te enteras antes en las redes sociales que en el noticiero. Sí, así es, y efectivamente
pues eso lo que habéis comentado, pues ya también corre muchísimo por las redes lo de el Bester, ¿no? Eso fueron varios tropezones que precisamente la maestra, pues en aquellos entonces incurrió, y que pues era foco de burla, ¿no? Y que ahorita pues desde que inició Peña con su campaña presidencial, pues ha sido también foco de ataques en ese sentido, ¿no? Y que corren precisamente en las redes sociales y pues trascienden a las fronteras, ¿no? Y también importunaron esta semana al presidente. Sí, así es, comentaba una estudiante, precisamente marcando un aspecto del gobierno federal que no se le toma en cuenta a los jóvenes. Pues iba a dar un discurso, el cual pues se cambió el discurso, y que al final de cuentas manifestó precisamente su enojo en ese aspecto, ¿no? Saber realmente lo que la nación necesita y cambiar, a escucharnos. Fue muy duro, y la verdad, esta oportunidad de unir a los países, o sea, no nos están permitiendo crecer. México, los líderes nos están bloqueando de verdad, no nos dejan. Por más que uno de pueblo quiere crecer, no nos dejan. Pues eso fue parte de lo que se dio esta semana en un evento donde estaba el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, ya para cerrar esta semana, para cerrar este programa, pues la ex esposa de Vicente Fox, puro sex, ¿no? Ex esposa del expresidente, se ve implicada ahí en un juicio que se está realizando en Estados Unidos, particularmente en Texas. Lilian de la Concha, pues habría tenido una participación, ella tenía una relación con este personaje que están acusando, y están acusados por lavar $500 millones del cártel del Milenio. Pues bueno, pues como ya habíamos comentado, pues también igual eso va parte de lo que ha trascendido de los expresidentes, y que bueno, no sé si eso entra dentro de lo que platicamos en un inicio sobre el espionaje telefónico que haya, bueno, telefónico y de correos y todo el sistema de espionaje, ¿no? De que no sé si de ahí también haya salido toda esta información para poder manejar esta situación con la ex de Vicente Fox. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado, y pues nos estamos escuchando el día lunes a las 6 de la tarde aquí en Ciudad Radio, ¿no? Y estamos también los miércoles a las 8 de la noche en Radiorama. Y recuerde que el día de hoy estos micrófonos de Ciudad Radio pues están ahí en la explanada de la delegación Benito Juárez, en la feria del libro. Ahí se puede usted encontrar a todo este equipo de Ciudad Radio. Maestro, gracias. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, pues convoco a la gente a que asista a estas exposiciones que hará la UNAM en torno a Posada. Muchas gracias. Débora Linares, gracias. Gracias a todos por aquí, gracias a los escuchas, nos estamos viendo por acá la semana que entra. Saludos al doctor Padilla y a todo el equipo que de la Cruz tienen otras asignaciones por ahora. Ya estarán muy pronto con nosotros, equipo completo. Nos escuchamos dentro de 8 días. Yo soy Arturo Suárez. Por lo pronto usted ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Sintoniza todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. ¿Y tú, ya tienes tu perspectiva?